Nunca me ha gustado acampar. Y cuando digo que no me gusta, no me refiero a una simple incomodidad o a una preferencia personal. Hablo de una aversión profunda, casi instintiva, como si cada parte de mi cuerpo supiera, desde siempre, que no pertenece a la naturaleza salvaje. El olor a tierra húmeda, los insectos que parecen surgir de la nada, el frío que se filtra por la ropa cuando cae la noche, nada de eso me resulta romántico, mucho menos la idea de dormir dentro de una bolsa que, por alguna razón inexplicable, siempre termina sintiéndose dura como una roca al amanecer. Y aún así, crecí acampando. No porque yo quisiera, claro, sino porque mi padre era, y sigue siendo, uno de esos hombres que creen que el carácter se forja lejos de la civilización, de los que piensan que, para ser fuerte, uno debe aprender a encender fuego con las manos, orientarse sin GPS y pasar días enteros sin electricidad como si eso fuera una virtud moral. Cada verano, cuando era niño, me arrastraba al bosque con él, con su grupo de amigos, hombres rudos, llanos, orgullosos de sus cicatrices y de su desprecio por cualquier cosa que sonara a comodidad o arte. Según ellos, la tecnología nos estaba demandando. El bosque era naturaleza. Yo, en cambio, solo contaba los días para volver a casa. Con el paso de los años, mi tolerancia fue disminuyendo. Para cuando llegué al segundo año de secundaria, ya no solo odiaba acampar, lo resentía. Cada viaje era una semana entera de incomodidad, silencio forzado y una constante sensación de estar fuera de lugar. Ese verano en particular, algo cambió. Por primera vez, decidí enfrentar a mi padre. Recuerdo perfectamente la conversación. Estábamos en la cocina y él revisaba una vieja mochila como si se preparara para una expedición militar. Yo le dije que no quería ir, estaba cansado, ya no era un niño. No me escuchó. Pero entonces propuse algo distinto: llevar a un amigo. Para mi sorpresa, aceptó. No hubo gritos ni discusiones, solo un encogimiento de hombros y un "está bien, pero que no sea un inútil". Así fue como invité a Charles. Charles era todo lo contrario a mí en muchos sentidos. Había sido Boy Scout durante años, sabía hacer nudos, leer mapas, armar tiendas de campaña en minutos y, lo más importante, realmente disfrutaba estar al aire libre. Cuando le propuse el viaje, sus ojos se iluminaron. Aceptó de inmediato. En ese momento pensé que tal vez había cometido un error, que llevar a alguien que amaba acampar solo haría más evidente lo mucho que yo lo odiaba. Pero Charles no era arrogante. Se burlaba un poco, sí, pero nunca desde la superioridad. No era de esos que creen que amar la naturaleza te hace mejor persona. Además, si iba a sufrir, prefería hacerlo junto a alguien que supiera lo que estaba haciendo. El viaje comenzó mal desde el principio. Después de horas de carretera, llegamos al campamento, o al menos a lo que se suponía que era el campamento, porque lo que vimos no coincidía en absoluto con la idea que mi padre nos había vendido. Baños interiores, caminos pavimentados, calles iluminadas como si fuera un parque urbano. Incluso había un pequeño parque infantil. No era el bosque remoto y silencioso que esperábamos, era algo artificial, domesticado, como si alguien hubiera intentado convertir la experiencia de acampar en una versión segura y digerible para familias. Mi padre estaba furioso, pero todavía no sabíamos nada. Horas después, mientras terminábamos de instalar el campamento, escuchamos un sonido extraño a lo lejos: gritos, música, risas amplificadas por altavoces. Seguimos el ruido y entonces lo vimos. Justo al lado del campamento había un parque de diversiones, no una feria pequeña, un parque real. Montañas rusas, juegos mecánicos, una rueda de la fortuna que giraba lentamente contra el cielo. La imagen era tan absurda que por un momento pensé que estaba bromeando, que era algún tipo de montaje. Pero no, era real y estaba ahí, coexistiendo con el bosque como si esa combinación tuviera algún sentido. Todos estaban molestos. Mi padre y sus amigos se quejaban sin parar. Charles también, repitiendo una y otra vez que eso no era camping de verdad. Al principio lo dejé pasar, pero después de un rato empezó a molestarme. No porque no tuviera razón, sino porque parecía insinuar que nosotros no sabíamos lo que era acampar. Eso fue suficiente. Me
pedí que parara, y lo hizo. No había marcha atrás. Habíamos manejado demasiado lejos para irnos, así que resignados, armamos el campamento. Y ahí fue cuando Charles demostró por qué siempre había sido el chico perfecto para estas cosas. En cuestión de minutos, la tienda estaba lista, impecable, firme, perfecta. Mi padre asintió con aprobación, y eso, por alguna razón, me incomodó más de lo que debería. Esa noche, después de cenar, el ambiente en el campamento era extraño. Los adultos hablaban poco, mi padre veía en silencio mirando el fuego como si intentara convencerse de que aquello todavía contaba como una experiencia auténtica. Las luces del parque de diversiones se filtraban entre los árboles, parpadeando a lo lejos, recordándonos constantemente que no estábamos tan aislados como se suponía. Charles y yo compartíamos tienda. Cuando todos parecían ocupados o distraídos, nos alejamos un poco con la excusa de organizar nuestras cosas. La verdad era otra. Charles había llevado consigo una pequeña pipa metálica y un poco de marihuana escondida en una vieja lata. Éramos adolescentes. Estábamos en esa etapa en la que hacer algo prohibido se sentía como una victoria personal, como si cada pequeña transgresión fuera una forma de afirmar que teníamos control sobre nuestras propias decisiones. Nos internamos un poco en el bosque y fumamos en silencio, riéndonos por cualquier tontería. No estábamos preocupados por el olor. No pensábamos regresar con los adultos esa noche. Cuando volvimos a la tienda, pasaron horas. Hablamos de amigos, de la escuela, de nada importante. El problema era que ninguno de los dos tenía sueño, demasiada energía, demasiada inquietud. Entonces, Charles sonrió. Esa sonrisa ladeada que siempre significaba problemas. Propuso salir a explorar. Al principio pensé que hablaba del campamento, pero no, se refería al parque de diversiones. La idea de escalar una montaña rusa se clavó en mi cabeza de inmediato. Siempre nos había gustado trepar cosas, edificios abandonados, estructuras a las que no se suponía que subiéramos. Había algo intoxicante en estar donde no debías estar. Esperamos hasta estar seguros de que todos dormían. Era pasada la medianoche. Tomamos linternas y caminamos hasta la playa. No fue difícil. Con un pequeño impulso, ya estábamos dentro. El lugar estaba casi completamente oscuro, pero no vacío. Había guardias. Los escuchábamos antes de verlos. El zumbido constante de los carritos de golf, las linternas barriendo el suelo. Nos movíamos muy lentos, escondiéndonos detrás de edificios, deteniendo la respiración. Por momentos se sentía como un juego, y por otros como algo mucho más serio. En un punto tuvimos que correr a toda velocidad para cruzar una zona abierta antes de que un guardia girara a la esquina. El corazón me latía con tanta fuerza que pensé que podría escucharse a metros de distancia. Finalmente llegamos a la montaña rusa. De cerca era enorme, mucho más de lo que parecía desde el campamento. Vimos las escaleras de mantenimiento y comenzamos a subir. El metal crucía bajo nuestros pies. Cada sonido parecía amplificado en la noche. En algunos tramos no había barandilas, solo vacío a los lados. No miré hacia abajo. Cuando llegamos a la cima, el parque se extendía bajo nosotros como una ciudad dormida. Las luces lejanas, las estructuras inmóviles, el silencio extraño. Tomamos una sola foto. No queríamos tentar la suerte. Decidimos bajar. El regreso fue rápido, casi demasiado, como si el parque nos estuviera dejando ir. Estábamos a pocos minutos de la reja cuando tuvimos que detenernos. Un guardia se acercaba. Nos escondimos detrás de un pequeño puesto de comida. Y entonces lo vi. Al principio pensé que era una sombra, un reflejo extraño. Pero no, Charles también lo notó. A unos 9 metros, entre dos edificios, había alguien más, agachado, quieto, observándonos. No parecía un adolescente, no parecía un guardia. Había algo en su postura que me puso la piel de gallina. El miedo se apoderó de mí de golpe. No podíamos movernos. El guardia todavía estaba cerca. Entonces, esa figura se levantó y corrió, cruzando una zona iluminada por una farola. Solo un segundo, pero fue suficiente. Era un hombre. Llevaba ropa hecha jirones. Caminaba de forma extraña, como si estuviera herido. Y su rostro estaba manchado con algo oscuro. Sangre. Charles y yo nos miramos sin decir palabra. No hacía falta. Cuando el guardia finalmente se fue, caminamos rápido, sin mirar atrás. Escalamos la reja y regresamos al campamento. No reímos,
no hablamos. Esa noche no dormimos. Al mañana siguiente, un empleado del campamento reunió a todos. Nos dijo que un hombre había sido asesinado a puñaladas en un lago cercano. El responsable seguía suelto. Lo describieron como un hombre blanco, desaliñado, posiblemente herido, con sangre en la ropa. Charles y yo entendimos todo, instantáneamente. Nunca dijimos nada. Y aún hoy, cuando pienso en esa noche, no puedo evitar preguntarme qué habría pasado si ese hombre había decidido moverse solo unos metros más, porque estuvimos increíblemente cerca de alguien que ya había matado y que aún no había terminado. Esto ocurrió en octubre de 2016, en pleno auge de la histeria de los payasos. En ese momento, todo el país parecía obsesionado con ellos. Videos virales, fotos borrosas, publicaciones en redes sociales hablando de figuras maquilladas apareciendo en parques, calles vacías, escuelas y estaciones de tren. La mayoría de esas historias eran falsas. Gente buscando atención, bromas de mal gusto, pero no todas. Yo tenía 16 años, cursaba el penúltimo año de secundaria. Mi vida era bastante normal. Clases, amigos, música en los audífonos, tareas que dejaba para último momento. Nada fuera de lo común. Jamás pensé que algo así pudiera pasarme a mí. Ese día era miércoles. Recuerdo haber salido de la escuela cansado, como cualquier otro día. Había terminado séptima hora, me despedí de mis amigos y caminé hacia la estación de metro casi en automático. Tomé el tren que siempre tomaba para volver a casa. El vagón estaba casi vacío. Eso me llamó un poco la atención, pero no demasiado. A veces pasaba. No le di importancia. Me senté, puse los audífonos y subí el volumen. Estaba escuchando música, probablemente Drake. También repasaba tarjetas de química en el teléfono. En otras palabras, estaba completamente distraído. No prestaba atención a mi entorno. No observaba a las personas. No analizaba nada. Y eso fue un error. Mi parada era la estación 96. La conocía de memoria. Había hecho ese trayecto cientos de veces. Tanto que bajarme del tren ya era un reflejo automático. Ni siquiera necesitaba mirar los letreros. Cuando el tren comenzó a frenar, me levanté de inmediato, con el teléfono todavía en la mano y la música a todo volumen. Caminé hacia la puerta sin levantar la vista. Fue entonces cuando noté que algo no estaba bien. Había una silueta bloqueando la salida. Al principio pensé que era solo alguien distraído, parado en medio de la puerta, pero cuando levanté la cabeza, mi cerebro tardó un segundo en procesar lo que estaba viendo. No era una persona normal, era un payaso de pies a cabeza. Pantalones enormes de colores chillones, camisa amarilla demasiado grande sostenida por tirantes rojos, zapatos gigantes, ridículos, el maquillaje blanco cubría todo su rostro, con una nariz roja brillante y cejas azules exageradas, pintadas de forma grotesca. Parecía sacado de una pesadilla infantil. Lo único que faltaba era la peluca. Me quedé completamente paralizado. No dijo nada. No sonrió, no hizo ningún gesto, solo estaba ahí, mirándome, ocupando todo el marco de la puerta. Mi cerebro entró en pánico. Durante esos segundos eternos, no supe qué hacer. El tren estaba detenido, pero sabía que las puertas no permanecerían abiertas para siempre. Tenía apenas unos segundos para reaccionar. Intenté pasar a su lado. En el momento exacto en que mi hombro rozó su traje, el payaso se inclinó hacia mí con un movimiento rápido y antinatural, como si quisiera asegurarse de que nuestras caras quedaran a la misma altura. Ahí reaccioné. Corrí, empujé con todas mis fuerzas y salí disparado del vagón. Sentí como algo se movía detrás de mí. Escuché pasos, pesados, desacompasados. Entonces ocurrió lo impensable. El payaso se lanzó hacia mí intentando atraparme. Lo esquivé por puro instinto y empecé a correr por el andén. El corazón me latía con tanta fuerza que pensé que iba a explotar. Miré por encima del hombro y lo vi persiguiéndome. Pero su forma de correr no era normal. Sus movimientos eran torpes, irregulares,
como si sus extremidades no encajaran del todo con su cuerpo. Y en ese instante, algo brilló en su mano. Un cuchillo. Parecía un cuchillo de cocina. No sé de dónde lo sacó. No sé en qué momento lo había estado ocultando. Solo sé que cuando lo vi, el miedo se transformó en terror absoluto. No había nadie más. La estación estaba casi vacía. Era temprano en la tarde, pero el lugar estaba silencioso, como si el mundo se hubiera detenido solo para nosotros dos. Yo corría por mi vida. Subí las escaleras del andén casi sin tocar los escalones. Mis piernas se movían solas. No pensaba, no razonaba, solo corría. Detrás de mí escuchaba el sonido de sus pasos irregulares, golpeando el suelo con una cadencia extraña, casi mecánica. No gritaba, no reía, no decía nada, y eso lo hacía aún peor. El silencio de alguien que te persigue con un arma es infinitamente más aterrador que cualquier amenaza verbal. En un momento, me atreví a mirar hacia atrás. Fue un error. El payaso seguía ahí, a pocos metros de distancia. El maquillaje blanco resaltaba bajo las luces de la estación, distorsionando completamente su rostro. Pero lo que más me impactó no fue eso, sino la expresión de sus ojos. No había rabia, no había diversión, no había locura evidente. Había determinación. Sostenía el cuchillo con firmeza, como si supiera exactamente lo que quería hacer con él. Eso fue suficiente para hacerme acelerar aún más. Llegué a la parte superior de las escaleras y atravesé los torniquetes casi saltándolos. Sentí que me ardían los pulmones. Salí a la calle sin mirar si venía tráfico, sin pensar en nada más que poner la mayor distancia posible entre él y yo. El aire frío me golpeó la cara. La calle estaba viva, coches, gente, ruido, y el payaso se detuvo. No me siguió fuera de la estación. Me giré, aún jadeando, y lo vi parado en la entrada, observándome desde la sombra. No intentó avanzar, no levantó el cuchillo, simplemente se quedó ahí, inmóvil, como si hubiera alcanzado algún tipo de límite invisible. Entonces desapareció. No sé si se dio la vuelta o si bajó nuevamente al andén. Solo sé que ya no estaba. Mis manos temblaban. Apenas podía sostener el teléfono cuando marqué al 911. Expliqué lo ocurrido como pude, atropellando las palabras, tratando de sonar coherente mientras el miedo todavía me dominaba. La policía llegó relativamente rápido. Bajaron a la estación, revisaron los pasillos, buscaron al payaso. No encontraron a nadie. Tomaron mi declaración, me hicieron las mismas preguntas una y otra vez. Si estaba seguro, si no había sido una broma, si no había malinterpretado la situación. Yo sabía lo que había visto. Un hombre disfrazado de payaso, un cuchillo, una persecución. Después de un rato, me dijeron que probablemente se había tratado de alguien intentando asustar gente, que esos incidentes eran comunes en ese momento. Me aseguraron que la zona era segura y que no había motivos para alarmarme. Asentí, pero no les creí. Durante semanas, cada vez que bajaba al metro, mi cuerpo se tensaba. Dejé de usar audífonos, caminaba mirando por encima del hombro, analizaba cada rostro maquillado, cada sombra extraña. Por las noches la imagen volvía, el momento en que se inclinó hacia mí, la forma en que corrió, el brillo del cuchillo bajo la luz artificial. Nunca apareció en las noticias, nunca supe si alguien más lo vio. Tal vez fui solo yo, tal vez no. Lo único que sé es que desde ese día entendí algo que jamás había considerado antes. El verdadero terror no siempre se esconde en lugares oscuros o abandonados. A veces te está esperando a plena luz del día, en el lugar más cotidiano de tu rutina, y puede aparecer cuando menos lo esperas. Esto no es una historia de fantasmas. No hay criaturas sobrenaturales, ni casas embrujadas, ni apariciones en la oscuridad. Pero es, sin duda, la experiencia más inquietante de toda mi vida. Todo comenzó un par de años después de haber terminado la universidad. Técnicamente estaba inscrito en un certificado de posgrado en línea, en la misma institución donde había obtenido mi licenciatura, pero eso apenas ocupaba unas pocas horas a la semana. La
realidad era que tenía demasiado tiempo libre y no suficiente dinero. En ese periodo de mi vida saltaba de trabajo en trabajo, repartidor, asistente temporal, cualquier cosa que me permitiera pagar cuentas y ahorrar dinero. Pasaba horas navegando en páginas de empleo, enviando solicitudes a lo loco. Indeed era prácticamente mi segundo hogar. Una noche, cansado de repartir comida por los mismos barrios una y otra vez por un sueldo miserable, decidí que necesitaba algo diferente, algo mejor. Y entonces vi el anuncio. Era para un trabajo privado de salvavidas en un hotel, a unos cuantos pueblos de distancia. A simple vista no parecía tan extraño. Hoteles con piscina necesitan salvavidas, ¿no? Pero cuando empecé a leer los detalles, algo no encajaba. Para empezar, el horario era completamente al revés de lo normal. No se trataba de un turno diurno, no era de mañana ni de mediodía. Querían a alguien que trabajara de 5 de la tarde a 1 de la madrugada. Un turno nocturno para una piscina. Eso ya me pareció raro. Pero lo verdaderamente inquietante era uno de los requisitos. El anuncio especificaba de forma clara y directa que buscaban a alguien que no hablara español. No preferiblemente, no es necesario. No, que no hablara español. Me quedé mirando la pantalla durante un buen rato. Yo había hablado español desde niño, literalmente. Mi madre era mexicana. En casa siempre se hablaba español. Además, el pueblo donde estaba ubicado el hotel tenía una población mayoritariamente hispanohablante. Nada tenía sentido. Aún así, el sueldo brillaba como un faro en medio de toda esa riqueza. $30 la hora. En ese momento de mi vida esa cifra era absurda, ridícula, irresistible. Me convencí a mí mismo de que estaba pensando demasiado las cosas. Decidí que simplemente fingiría no hablar español, que era lo peor que podía pasar. Apliqué. Para mi sorpresa, me respondieron ese mismo día y me citaron a una entrevista casi de inmediato. Eso debió haber sido la primera gran señal de alarma, pero la ignoré. El primer día llegué al hotel sin saber muy bien qué esperar. Desde fuera el lugar parecía completamente normal, nada lujoso, nada diferente, un hotel promedio. Cuando estacioné, un hombre bajo y robusto salió a recibirme. Tenía rasgos latinos y una sonrisa fácil. Me estrechó la mano, bromeó un poco y rompió el hielo enseguida. Me relajé. Tal vez todo esto era una tontería, pensé. Pero esa sensación duró poco. Mientras caminábamos hacia el interior del complejo, un segundo hombre apareció doblando en una esquina. Era mucho más alto, más delgado, y su expresión era completamente opuesta. Se detuvo en seco y me miró fijamente, sin disimulo. No sonrió, no saludó, simplemente me observó. Entonces empezó a hablarme en español. No de forma agresiva, no con insultos. Hablaba de cosas triviales, de clima, de tonterías, pero yo entendí exactamente lo que estaba haciendo. Me estaba probando. Me miré sin expresión alguna, como si no entendiera una sola palabra. Después de unos segundos incómodos, el primer hombre se volvió hacia él y ambos rompieron a reír, como si todo hubiera sido una broma interna. El alto me dio la mano, sonrió por primera vez y dijo que solo estaba jugando. No me hizo caso. Me presentaron sus nombres. El más bajo era Jefe y el alto Esteban. Seguimos caminando hasta la zona de la piscina mientras Esteban me explicaba mis funciones. Básicamente, vigilar la piscina, tomar la entrada de personas que no fueran huéspedes y llamarlos si surgía algún problema. Hasta ahí todo normal. Luego vino la última instrucción. Si alguien me mostraba una pulsera azul, debía permitirle el acceso a un edificio detrás de la piscina, al que llamaban la casa de la piscina. No pregunté nada. La primera semana fue tranquila, luego la segunda, luego la tercera. El trabajo era sorprendentemente concurrido. Mucha más gente de la que esperaba para una piscina nocturna. Personas que no estaban hospedadas en el hotel pagaban. Todo fluía, hasta que apareció la primera pulsera azul. La primera vez que alguien me mostró la pulsera azul fue casi un mes después de haber empezado. Era una noche cualquiera. El aire estaba pesado y la piscina llena de gente riendo, bebiendo y hablando en voz alta. Yo estaba sentado en la silla de salvavidas, medio distraído, cuando un hombre se acercó.
Era musculoso, vestía una camisa blanca de botones y llevaba gafas oscuras, incluso de noche. No dijo ni una sola palabra. Extendió su mano, la pulsera azul. Por un segundo dudé. Miré hacia la caseta, luego hacia el edificio detrás de mí. Sin hacer preguntas, bajé de la silla y abrí la puerta de la llamada Casa de la Piscina. El hombre entró. La puerta se cerró sola detrás de él con un clic metálico. Una hora después, salió. No me miró, no me habló, caminó directamente hacia la salida de la bodega. Lo único que noté fue su mochila. Cuando llegó, parecía casi vacía. Cuando se fue, estaba visiblemente más llena. Traté de convencerme de que no significaba nada, pero no fue un caso aislado. Durante las siguientes semanas, más personas comenzaron a llegar con pulseras azules, a veces solos, a veces en grupos pequeños. Siempre entraban al edificio, siempre salían después de un rato, y siempre con mochilas, bolsos o chaquetas que parecían pesar más de lo normal. Al mismo tiempo, la piscina empezó a llenarse cada vez más de gente externa, personas que no eran huéspedes y que curiosamente pagaban cantidades absurdas por entrar, $50, $100, a veces más. Yo cobraba lo que me habían dicho, pero muchos me daban más, demasiado de más. Una noche, después de contar el dinero, me di cuenta de que aquello no tenía sentido. Nadie se equivoca así de seguido. Llamé a Esteban para informarle. Me dijo que no me preocupara, que la gente se equivocaba todo el tiempo. Colgó antes de que pudiera decir algo más. Ahí fue cuando todo encajó. No fue un momento dramático, no hubo una revelación cinematográfica. Fue más bien una sensación fría, lenta, instalándose en el estómago. Lavado de dinero. Yo era parte de algo ilegal, algo grande, algo que no entendía del todo, pero que estaba ocurriendo justo detrás de mí, separado solo por una puerta cerrada. Desde ese momento empecé a prestar atención. Las conversaciones en español, las palabras que se repetían, los gestos, las risas nerviosas. No entendía todo, pero entendía lo suficiente. Drogas, deudas, personas abandonadas, y aún así me quedé. El dinero era bueno, las propinas empezaron a llegar, la gente me saludaba por mi nombre, me palmoteaban la espalda, me ofrecían bebidas, me sentía aceptado. Hasta que ocurrió el incidente de niño. Un chico se aventuró demasiado en la parte profunda de la piscina. Nadie se dio cuenta hasta que dejó de moverse. Salté sin pensarlo. Lo saqué del agua. Tosió, lloró, vivió. La gente aplaudió. Nunca había sentido algo así. Minutos después, Esteban apareció. Me agradeció personalmente. Me dijo que le debía la vida de su hijo. Al día siguiente me recibieron con vino y aplausos. Brindaron, y uno de ellos dio un discurso en español. Habló de dinero, de poder, de las vidas que estaban destruyendo. Todos rieron. Yo no. Esa noche entendí que me había acostumbrado a algo que no debía, que estaba cruzando una línea peligrosa sin darme cuenta. Al día siguiente, mi madre me llamó. Hablamos en español, como siempre. Cuando llegué, Esteban estaba junto a mí. Me preguntó cuánto tiempo llevaba hablando español. Mentí. Él no me creyó. Me miró como si estuviera decidiendo algo, como si estuviera calculando un riesgo. Finalmente, y se fue. Antes de irse, me pidió que al día siguiente llegara una hora antes. Dijo que tenía una nueva oportunidad para mí. Me dejó un fajo de billetes. Nunca regresé. No llamé, no di explicaciones, no regresé por nada. Durante meses viví paranoico. Cada coche extraño, cada furgoneta nocturna, cada ruido nocturno. Nada pasó, pero sé algo con certeza. Si me hubiera quedado un día más, no estaría contando esta historia.